Autoridades sanitarias en Perú revelan sobre segundo caso detectado de Omicron en Japón. El 1 de diciembre, Japón había reportado el segundo caso de la variante Omicron en un pasajero procedente de Perú. Sin embargo, autoridades sanitarias revelan que el pasajero habría viajado hacia Japón desde Brasil. En este video vamos a hablar sobre la crónica de este segundo caso de Omicron en Japón y lo más importante, dar algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la crónica en la que Japón, el 1 de diciembre, había reportado su segundo caso de la variante Omicron en un pasajero procedente de Perú. Sin embargo, las autoridades sanitarias en Perú habrían dado detalles sobre la crónica en cómo sucedió la infección de este pasajero de Perú. Y es muy importante tomar en cuenta cuáles fueron los detalles. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy día es muy importante que el mundo esté alerta con respecto al avance de esta nueva variante del coronavirus que ha sido bautizada como Omicron, una variante que ha ingresado a la lista de variantes de preocupación. Y es porque las mutaciones que presenta esta variante son preocupantes, dado que presenta solo en la proteína S 32 mutaciones y en global presenta 50 mutaciones. 32 mutaciones que harían que la proteína S sea diferente y que las investigaciones que se están haciendo con respecto a la eficacia de las vacunas y con respecto a si las personas vacunadas podrán o no infectarse y hacer cuadros severos con esta variante están en curso. Sin embargo, los países van registrando los casos que ya van dando positivos. Y el 1 de diciembre, Japón habría reportado su segundo caso de la variante Omicron en su país. El primero fue reportado el 28 de noviembre en un pasajero que venía procedente de Namibia, un país africano. Lo importante del reporte del segundo caso es que las autoridades de Japón habrían indicado de que el pasajero era procedente de Perú. En base a ello, las alarmas saltaron y es muy importante entender si el pasajero se contagió en Perú, porque las autoridades japonesas habían indicado de que el pasajero era procedente de Perú. Y ello significaría que Perú tendría la variante Omicron. Y no solo la tendría, sino que ya también habría un contagio comunitario, porque no estaría el pasajero llegando hacia Perú y de Perú estaría diseminando lo que significa la parte de la variante, lo que podría explicar ya una infección comunitaria. Las autoridades sanitarias en Perú han dado detalles sobre la crónica de este caso para poder dar información adecuada. En base a ello, en un reporte oficial, el Centro Nacional de Epidemiología habría indicado que, en primer lugar, la nacionalidad de la persona que fue reportado como segundo caso de Omicron en Japón es peruano. Es de nacionalidad peruana. La persona detectada es peruano. Sin embargo, no se habría contagiado en Perú. La crónica indicaría que la persona que viajó a Japón se contagió en Brasil. Y es muy importante sobre ello. La crónica de esta persona que ha sido reportada como positivo para Omicron en Japón es de la siguiente manera. En primer lugar, es un varón de 25 años. Este varón de 25 años había estado en Brasil inicialmente y llegó a Perú el 24 de octubre. Es decir, el 24 de octubre él viaja de Brasil a Perú, desde donde viaja nuevamente a Sao Paulo el 24 de noviembre. Es decir, estuvo un mes en Perú, 24 de octubre, 24 de noviembre.
El joven permanece en Brasil del 24 de noviembre al 26 de noviembre y tomó un vuelo a Japón con escala por Qatar para que haga su viaje y llega de esta manera a Japón, en donde a su llegada al país asiático se le hace la prueba y se le detecta la variante Omicron. El paciente, el 27 de octubre, que llegó a Perú procedente de Sao Paulo, estuvo hasta el 24 de noviembre y del 24 de noviembre fue a Brasil y de ahí tomó el vuelo hacia Japón. Es muy importante conocer esta crónica. La persona que ha sido detectada de nacionalidad peruana en Japón es una persona que estuvo en Brasil antes de su viaje a Japón. El punto de partida hacia Japón fue Brasil y estuvo del 24 de noviembre al 26 de noviembre, es decir, 2 días. Y de ahí viajó hacia Japón y se le detecta la variante Omicron. Estuvo en Perú del 24 de octubre al 24 de noviembre, un mes. ¿Qué importancia tiene ello? La importancia es de que Brasil sería el punto donde se contagió esta persona. Y esto ya traería un problema más a Brasil, porque Brasil no estaría reportando pasajeros que ingresen con Omicron a su territorio. Brasil estaría experimentando ya transmisión comunitaria. Brasil estaría ya exportando variante Omicron a otros países. Es muy importante, el 1 de diciembre, hace 24 horas, Japón reportaría su segundo caso y las alertas se encendieron cuando mencionaron que sería un pasajero procedente de Perú. Sin embargo, las investigaciones y sobre todo la cronología de los hechos, si bien es cierto, confirman la nacionalidad peruana, pero la persona estuvo en Brasil. Estos puntos son importantes porque Brasil, en primer lugar, es el segundo país con mayor número de contagios de COVID-19. Es el tercer país con mayor mortalidad por COVID-19. Y hoy en día sería un país en donde la transmisión comunitaria está confirmada. El pasajero de nacionalidad peruana que viajó a Japón y que salió positivo para Omicron estuvo en Brasil del 24 al 26 de noviembre. Es difícil de que la persona se haya contagiado en Perú del 24 de octubre al 24 de noviembre, dado que para un resultado positivo de una prueba molecular, para esa fecha, un mes después, hubiera salido negativo. La persona se infectó en Brasil y a partir de Brasil llevó el virus Omicron, la variante Omicron, a Japón. Datos muy importantes para que nosotros conozcamos. La presencia de Omicron con la llegada de este pasajero peruano a Japón fue procedente de Brasil. La situación de Brasil se torna alarmante. No solo han detectado y confirmado 3 casos de pasajeros que han venido de Sudáfrica y de Etiopía a Brasil, sino con el caso de Japón se reporta que ya la transmisión en Brasil es una transmisión comunitaria. Un pasajero que llega de Perú para Brasil se infecta con Omicron y lleva Omicron hacia Japón. Transmisión comunitaria. Es muy importante tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido ampliar la información con respecto a la noticia que se dio este martes 1 de diciembre, en donde Japón reportaría su segundo caso de la variante Omicron en un pasajero procedente de Perú. Es muy importante que las autoridades sanitarias de Perú habrían identificado que esta persona de 25 años es de nacionalidad peruana. Sin embargo, estuvo en Perú del 24 de octubre al 24 de noviembre. Antes del 24 de octubre estuvo en Brasil, viajó de Brasil a Perú y de Perú el 24 de noviembre viaja a Brasil. En Brasil toma un vuelo vía Qatar hacia Japón el 26 de noviembre y sale positivo para COVID-19, variante Omicron en Japón. Esta persona se habría infectado en Brasil y no en Perú. Datos muy importantes que revelarían que la variante Omicron en Brasil ya tendría transmisión comunitaria. Brasil es el segundo país con más contagios de COVID-19 y el tercero con más mortalidad. Es muy importante tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales
Y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.